Vamos a poner como título entonces Teorema de Rolle. Teorema de Rolle, estos 4 temas que vamos a ver hoy, que son muy importantes, seguro uno de ellos le va a tocar en el examen. Así que lo tenemos que preparar bien porque un teorema siempre va a entrar. Bueno, el teorema de Rolle tiene dos cosas importantes. Primero, lo que dice, y segundo, que es que me permite a mí demostrar los otros que vienen más adelante. Entonces, por eso la importancia de este teorema. Y como nosotros damos la materia así tipo cronológicamente, cuando uno habla de cronología significa que a medida que fueron apareciendo las cosas, Rolle estuvo mucho tiempo antes que los otros dos que demostraron los otros dos teoremas. Porque hay algunas demostraciones de los otros dos teoremas y no le dan 5 pelotas a Rolle y demuestran que con otra forma que no es lo ideal. Entonces, fíjense cuando estudian, de dónde estudian y cómo estudian. Bueno, vamos a enunciar primero el teorema y después lo vamos a ver cómo lo podemos... En realidad no tiene una demostración muy clásica, sino simplemente se comenta y se basa en conceptos ya vertidos con anterioridad. Entonces escriban ahí. Dada una función f de x, continua en el intervalo cerrado AB. Dada una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB y derivable en el intervalo abierto AB. Y además, f de x toma valores iguales y además f de x toma valores iguales en los extremos del intervalo. Coma. Entonces, va a existir un punto C interior al intervalo. Entonces, va a existir un punto C interior al intervalo de manera tal que la primera derivada de la función en dicho punto, de manera tal que la primera derivada de la función en dicho punto sea igual a 0. De manera tal que la primera derivada de la función en dicho punto sea igual a 0. ¿Quedó el enunciado? ¿Estamos? Bien. Vamos a escribir entonces las condiciones. Dice que f de x es continua en el cerrado. Acuérdense que el intervalo cerrado se escribía con corchete. F de x es derivable en el intervalo abierto a B. Y ahí lo escribimos con paréntesis. Y además se tiene que cumplir que f de A debe coincidir con f de B. Es decir, esa es la parte que habla de que la función debe tomar valores iguales en los extremos del intervalo. Entonces, hacemos una llave y decimos entonces, va a existir un punto C interior al intervalo, es decir, que pertenece al intervalo abierto, tal que ese f' de C sea igual a 0. Eso es lo que dice el teorema. ¿Cómo hacemos para demostrarlo? Bueno, vamos a dividirlo en 4 casos. Entonces, vamos a escribir el primer caso, que es el caso más sencillo. Y primero vamos a escribir, en cada caso escribimos algo previo y después hacemos un gráfico. ¿Ya estamos? Si f de x toma valores iguales en los extremos del intervalo, si f de x toma valores iguales
en los extremos del intervalo y además coinciden con el mínimo y el máximo de la función y además coinciden con el mínimo y el máximo de la función, entonces dicha función es una constante. Entonces, dicha función es una constante, coma. Por tal motivo, el teorema se verifica en todos los puntos del intervalo. Por tal motivo, el teorema se verifica en todos los puntos del intervalo, ya que la derivada de una constante es igual a 0, ya que la derivada de una constante es igual a 0. Bien. Entonces, vamos a escribir esta parte, o sea, en el primer caso, de la siguiente manera. F de A es igual a F de B, es igual al mínimo y es igual al máximo. Por lo tanto, F de X es igual a una constante. ¿Qué dibujo vamos a hacer nosotros? Este gráfico. Vamos a dibujar una función que sea, vamos a dibujar el intervalo en el cual estamos trabajando, AB. Fíjense que todo coincide con todo. F de A es igual a F de B, es igual al mínimo y es igual al máximo. O sea que se ve claro que F de X es igual a una constante K. Entonces, si F de X es igual a K, entonces F' de X es igual a 0 para todo X que pertenece al intervalo abierto AB. Es decir, que todos los valores que pertenecen al intervalo cumplen con el teorema de Rolle. ¿Pero qué tuvo que haber pasado para que cumpla con el teorema de Rolle? F de A y F de B tenían que obligatoriamente ser iguales. Vamos entonces en búsqueda del segundo caso. ¿El gráfico? No sabía que no. ¿Qué? Disculpe, profe. Sí. ¿Pueden cerrar la ventana porque da el brillo y no vemos lo que escribió abajo? Bueno. ¿Está bien, Airo? Sí, profe. Gracias. Sí, loca. Al mínimo y al máximo, lo mismo que dice. Por eso, lo mismo que dice ahí. Escuchen, lo mismo que dice ahí. ¿Eh? Bueno, ¿estamos? Ahora que ya el fondo todavía siguen copiando. Segundo caso.
Si f de x toma valores iguales en los extremos del intervalo, si f de x toma valores iguales en los extremos del intervalo y estos son iguales al mínimo y estos son iguales al mínimo por el teorema de Weierstrass, ya escrito en la pizarra ahí, por el teorema de Weierstrass, la función tendrá un máximo dentro del intervalo. La función tendrá un máximo dentro del intervalo. Y por la condición necesaria para la existencia de un máximo y por la condición necesaria para la existencia de un máximo, la primera derivada en dicho punto será igual a 0. Y por la condición necesaria para la existencia de un máximo, la primera derivada en dicho punto será igual a 0. ¿Quedó? A ver, ¿quién se anima a decirme qué decía el teorema de Weierstrass? Porque si no, no lo pueden entender. Bien. Te voy a decir yo nomás lo que decía. Ese teorema de Weierstrass era uno de los teoremas que verificaban las funciones como continuas. Muy bien. Entonces decía Weierstrass que si una función era continua en un intervalo iba a tener siempre un mínimo y un máximo dentro del intervalo. Si el mínimo coincide con los extremos del intervalo, el máximo va a estar en su interior. ¿Entienden o no? Por eso habla ahí del teorema y por eso habla que el mínimo coincide con los extremos del intervalo. Entonces, ¿qué dibujo podríamos hacer para corroborar eso? Vamos a hacer un dibujo que tenga esta característica. Es decir, vamos a dibujar una función que tenga estas características. Miren. Entonces, lo que hace el estudiante es justamente encontrar un intervalo de trabajo, que sería este, el valor de A y de B. Y fíjense, el loco acá pone que f de A coincide con f de B y también coincide con el mínimo de la función. No hay ningún valor que sea menor que f de A y f de B dentro de ese intervalo. Pero el máximo, ¿dónde va a estar? Y va a estar ubicado en este lugar. Fíjense, tracen la recta tangente, que es paralela al eje de las X. Por lo tanto, acá yo voy a tener el valor de C y f' de C, como indica Weierstrass, como indica la condición necesaria para la existencia de un máximo, tiene que ser 0. ¿Está? Ahí tenemos entonces el segundo caso del teorema de Rolle. Por supuesto, vamos en búsqueda del tercer caso. Que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que va a ser algo parecido al segundo, pero hay unos pequeños cambios. ¿Podemos enunciar el tercer caso? Bien, entonces vamos a escribir lo siguiente. Si f de x toma valores iguales en los extremos del intervalo, si f de x toma valores iguales
en los extremos del intervalo y además coincide con el máximo de la función y además coincide con el máximo de la función por el teorema de Weierstrass, la función tendrá el mínimo dentro del intervalo. La función tendrá el mínimo dentro del intervalo. Y por la condición necesaria para la existencia de un mínimo y por la condición necesaria para la existencia de un mínimo, la primer derivada en dicho punto será igual a 0. Por la condición necesaria para la existencia de un mínimo, la primera derivada en dicho punto será igual a 0. ¿Quedó? Perfecto. ¿Cómo hacemos el dibujito? Vamos a hacer un gráfico parecido al anterior, pero en este caso la concavidad de nuestra función tendrá ese aspecto. Vamos a buscar un intervalo de trabajo. Acá tenemos el intervalo AB. Otra vez será que f de A coincide con f de B y además coincide con el máximo. Si no hay ningún valor que sea superado por la función dentro de ese intervalo, o sea que son los máximos. Entonces, por el teorema de Weierstrass, ¿dónde va a estar ubicado el mínimo? En este lugar. Acá tendríamos nuestro valor de C y otra vez f' de C es igual a 0. Ahí tenemos entonces el gráfico que corresponde a la tercera situación planteada. Y vamos al cuarto y último caso. ¿Estamos listos para anunciar? Entonces, escribamos lo siguiente. Si la función f de x toma valores iguales en los extremos del intervalo, si la función f de x toma valores iguales en los extremos del intervalo, pero distintos al máximo y al mínimo, estos puntos, por el teorema de Weierstrass, se encontrarán en el interior del intervalo. Estos puntos, por el teorema de Weierstrass, se encontrarán dentro del intervalo. Y por la condición necesaria
y por la condición necesaria para la existencia de un mínimo y de un máximo, y por la condición necesaria para la existencia de un mínimo y de un máximo, la primera derivada en estos puntos será igual a 0. La primera derivada de la función en estos puntos será igual a 0. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que será el gráfico de una función que cumpla con esas características? Ese gráfico será algo parecido a esto que vas a estar buscando acá. Es decir, que otra vez tomamos un intervalo de trabajo. Ahí pueden apreciar ustedes que esto es A, esto es B. Acá tenemos que f de A es igual a f de B. Y entonces, ustedes pueden ver que no son ni el mínimo ni el máximo de la función. ¿Por qué? Porque el mínimo y el máximo de la función se encuentran en el interior. Acá tendríamos un mínimo y acá tendríamos un máximo. A esto lo vamos a llamar C1 y a esto lo vamos a llamar C2. Entonces, f' de C1 es igual a 0 y f' de C2 también es igual a 0. ¿Por qué? Porque las rectas tangentes a la curva en esos puntos es paralela al eje de las X, entonces la primera derivada es 0. ¿Estamos? Esa es justamente la condición necesaria que tiene que cumplir una función para que tenga un extremo. ¿Estamos? Pero al revés no bastaba eso. Si la primera derivada era 0, nada garantizaba de que yo esté en presencia de un máximo y un mínimo. ¿Qué tenía que pasar? La función obligatoriamente tenía que cambiar de... No, la función de crecimiento, ahí me va gustando. De crecimiento. La primera derivada tiene que cambiar de signo. Bien, ahí terminamos el teorema de Rolle. Y ahora viene otro teorema muy importante también, que se llama teorema del valor medio. Teorema del valor medio del cálculo diferencial. Pero más conocido en la jerga del análisis matemático como teorema de su autor Lagrange. Como Lagrange hizo un montón de teoremas, este es su más importante de todos, obviamente que tiene otro nombre, que es el teorema del valor medio del cálculo diferencial. ¿Estamos? Y acá cuando estudien la materia entera, para aquellos locos que por ahí no alcanzaron a promocionar y regularizaron y tienen que hacer la materia regular, para hacer la materia regular el loco tiene que rendir un examen práctico y si lo aprueba pasa a la teoría. En la teoría también le pueden pedir el teorema del valor medio del cálculo diferencial, pero también le pueden pedir el teorema del valor medio del cálculo integral. Como los locos estudian para ese día además, no hacen la diferencia, entonces el loco no sabe lo que está haciendo y una cosa es diferencial, hay una derivada de por medio, y la otra cosa integral, que no hay ninguna derivada de por medio. Entonces es fácil identificar quién es quién. Bueno, pero yo ya se lo anticipo que puede llegar a pasar eso. Entonces vamos a escribir el enunciado. Y dice así. Sea f de x una función continua en el intervalo cerrado AB. Sea f de x una función continua en el intervalo cerrado AB. Y derivable en el intervalo abierto AB. Y derivable en el intervalo abierto AB.
Entonces, va a existir un valor C interior al intervalo. Entonces, va a existir un valor C interior al intervalo de manera tal que la primera derivada de la función en dicho punto sea igual al cociente entre f de b menos f de a, sea igual al cociente entre f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Quedó? Bien. Escribimos simbólicamente. La hipótesis es que f de x es continua en el cerrado AB. Acuérdense, esto es clave. Pues le voy a contar por qué todos los teoremas indican lo mismo. Y f de x es derivable en el abierto AB. Llave y decimos, entonces, existe un C que pertenece al intervalo abierto, porque dice que interior al intervalo, dice, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Eso es lo que tenemos que demostrar. Esta primera parte es la hipótesis y esta es la tesis. Y luego, obviamente, de la tesis, que viene en todo teorema, entonces el loco va a escribir lo siguiente. A los efectos. ¿A dónde, loco? Demostración. ¿No se ve ahí? ¿O no se entiende? Las dos cosas. Esto está de tantos años que doy clase. Los estudiantes se dan cuenta que no ven nada recién cuando entran a la universidad. Porque hay dos cosas donde el ser humano no asiste nunca. Al oftalmólogo ni al dentista. Al dentista porque algunos le tienen miedo, ¿entendés? Y es fundamental ir por lo menos cada 6 meses. Y al oftalmólogo también. Sobre todo cuando el loco se da cuenta que está sentado allá atrás y no ve nada, ¿entendés? Entonces, evidentemente, tiene que ir al oftalmólogo. Como antes no veían nada, porque ¿qué tenían que ver? Nada, si el tipo que estaba acá adelante no le enseñaban nada. Entonces, ¿qué iban a ver? Nada. Entonces, el tipo no se enteraba que no ve. ¿Cuándo se da cuenta que no ve? Cuando se encuentra con un salame como yo, que le empieza a escribir el pizarrón desde que empieza allá y termina. Y este porque es cortito el pizarrón. Si yo tuviera un pizarrón de 20 metros, te escribo los 20 metros, ¿entendés? Te va a quedar siempre las cosas escritas hasta que yo termine allá y vuelvo. Porque el pizarrón para mí es como el cuaderno para ustedes. ¿Vieron que hay tipos que te escriben en cualquier lado? Arranca acá, a la mitad acá te escribió, ¿me entendés o no? Después te escribió para este lado. Después siguió para aquel otro lado. Y vos ya no entendés ni mierda dónde está escribiendo ni qué sigue. Entonces vos al tipo tenés que ponerte del otro lado del pibe y decirle, tengo que hacer igual que él. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hago? Empiezo a escribir acá, voy avanzando, llego hasta el final, es como que doy vuelta a la hoja y vuelta a escribir de este lado. Entonces el loco tiene un orden, ¿entendés o no? En matemáticas, si vos no sos un tipo ordenado, estamos mal. ¿Entendés? Y un ingeniero que no sea ordenado, también estamos mal.
Viste que los ingenieros somos todos cuadraditos, así todo perfecto, así todo limpito, ¿entendés? Bueno, algunos, nosotros somos unos moñosos, la mayoría somos, ¿entendés? Bueno, entonces prolijo, tenemos los cuadernos prolijos, fíjate acá el cuaderno de la loca esta. Entonces vos tenés que más o menos tenés que tener. Y cuando vas avanzando en la carrera, más vas adoptando algunas otras cosas que son menos psicóticas. Y ahí dice demostración. Seguimos entonces. Y el que tiene problema de vista, tiene que hacerse ver porque no estamos locos. Allá en la UNE, nosotros hicimos, los locos eran gratuitos, o sea, la UNE tiene un centro de medicina, trajimos al loco que le mide la porquería esa, lo metí ahí adentro, que miren, tipo, como un largavista, y ahí le empiezan a decir, ve esta letra, no, sí, esta letra, bueno, loco, vos necesitas loco. Y ya se lo recetaban qué graduaciones necesitaban. Sobre todo aquellos estudiantes que trabajan sobre papel blanco, como son los locos de diseño o los de arquitectura, necesitan, generalmente van a terminar necesitando por lo menos un anteojo que le descanse la vista, ¿entendés? Y aquellos que, como ustedes en su caso, están todo el día mirando el cuadradito del teléfono y de la computadora, también te cansa la vista. Entonces, tarde o temprano, algún problema de vista va a tener que tener, así que recurran a un oftalmólogo amigo y le dice, che loco, Massa me dijo que venga. Seguramente no va a entender nada, pero para que ustedes vean si tienen o no problema de vista. Bien, seguimos. ¿Qué dijo Massa? A los efectos de la demostración, creamos una función auxiliar h de x. A los efectos de la demostración, creamos una función auxiliar h de x que resulta de la diferencia entre la función f de x y la recta secante que une los puntos A y B, que resulta de la diferencia entre la función f de x y la recta secante que une los puntos A y B. ¿Ustedes ven los puntos A y B o no? ¿Ven o no? Exactamente. Si nosotros no hacemos un puto dibujo, nunca vamos a saber si el loco sabe o no sabe. Pero ustedes son tan fantásticos que hacen esa demostración sin hacer un dibujo, ¿me entendés o no? Entonces el loco empieza la recta secante que une los puntos A y B, y vos tenés que ir a buscarlo a tu casa, a los puntos A y B, porque no están ahí en la demostración, no están. Entonces por eso, antes yo hacía el dibujo y después empezaba con el dictado. Ahora empecé a hacer al revés, porque Massa, viste, va cambiando a medida que los tipos viven más burros, entonces Massa se va perfeccionizando en burro, ¿me entendés? Entonces, en este caso, dije, no, vamos a hacer el dictado primero, y el loco se da cuenta y dice, ¿y A, B, dónde están? Y ahora van a aparecer. Entonces ahora ahí el loco, cuando va a la hora de estudiar, tiene que hacer la definición, pero también tiene que hacer el gráfico. Entonces, vamos a hacer un dibujo en el cual aparecerán esas cosas. Entonces el loco tiene un sistema de ejes cartesianos. No se olviden nunca, Massa no se lo va a poner nunca, pero no se olviden nunca, porque siempre hay algún enfermo que le corrige esas cosas. Massa no, por supuesto, pero sí, ustedes van a rendir con otro tipo, y si no le ponen el X y no le ponen el Y, te dicen, ese gráfico es mudo, ¿me entendés o no? Entonces, si ya sabemos que el horizontal es el X y el otro es el Y, pero bueno, hay tipos que quieren que le ponga la Y y la X. Entonces, yo siempre les dije a los estudiantes, los que empezaron conmigo, ya saben, que el tipo que está acá siempre es enfermo. Lo que ustedes tienen que actuar como veterinario y saber qué enfermedad tiene este tipo, ¿me entendés? Para actuar en esa forma, ¿me entendés? Si al loco le gusta que a las 2 de la tarde estén todos, ¿qué tienen que hacer ustedes? A las 2 de la tarde tienen que estar todos, ¿me entendés? Porque es el loco de la puntualidad. Y después tiene otro tipo que, no sé, que le gusta que todos vengan de blanco.
¿Y vos qué te va a hacer duro? No, tenés que venir de blanco, ¿me entendés? Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir a lo largo de su carrera, se van a ir dando cuenta qué tipo de enfermedad tiene este tipo para usted actuar en consecuencia, ¿me entendés? Bueno, yo tengo 2 o 3 enfermedades. Soy puntual, me gusta que el loco haga silencio cuando más está explicando, está hablando, aunque sea que está hablando pavada, igual tiene que hacer silencio. Y de cualquier manera, y esas son 2 o 3 cositas, ¿me entendés? No es que soy un loquito, ¿me entendés? Que ya les pide otras cosas. Por ejemplo, a mí el examen, como a Massa le gustaba hacer a lápiz, ¿qué le digo al estudiante? Que pueden hacer con lo que quieran, ¿me entendés? Si querés escribir con sangre, como hacía el Marqués de Sade, metele plomo, ¿me entendés o no? No hay problema. Porque si te alcanza la sangre para escribir, metele, pero que yo me voy a andar poniendo en problemas si vos te gusta escribir o no con sangre, ¿me entendés? Entonces, bueno. Y a los gráficos también, pónganle todas esas cosas porque siempre hay un loquito que le piden ese tipo de cosas. Vamos a poner acá intervalo de trabajo A y B y voy a unir los puntos A y B que ahí van a aparecer. Este es el punto A y este es el punto B. ¿Qué coordenadas tiene A? A y F de A. ¿Qué coordenadas tiene B? B y obviamente F de B. Y el loco va a tomar la regla, la escuadra, la sube, lo que tenga, y va a dibujar la recta secante. Y le vamos a poner S de secante. Esa es la recta secante que une los puntos A y B. Bueno. Seguramente, bueno, la mayoría de los locos veo, algunos son recursantes, ya tienen 72, bueno, apuntes de todo tipo, tienen de arriola, de amarilla, de masa, tienen 72 cosas ahí, no saben de dónde estudiar. Y encima por ahí se compra también un libro. Entonces, de acuerdo a lo que Massa le contó ahí en ese pedacito de texto, ¿dónde estaría H? ¿Dónde estaría HX? La diferencia de la función y la tangente. Muy bien. En cualquier lado el loco elige un X. Elige un X. Y este pedacito, esto que está acá, que lo voy a hacer continuo para que el loco se dé cuenta, ese pedacito es H de X. Porque H de X, y lo vamos a escribir acá, es la diferencia entre la función f de x menos la secante de x. Eso para nosotros va a ser nuestra función auxiliar. Entonces, la recuadramos, siempre rojo y negro, función auxiliar. ¿Vamos? Función auxiliar. Entonces ahora sí queda completo. Ahí está A, ahí está B, ahí se ve quién es h de x. H de x es la recta o diferencia entre la función menos la recta secante. Muy bien. Vamos a dividir la pizarra acá para que no se mezcle todo. Y Massa, vamos a hallar la ecuación de la recta secante. Entonces ponemos acá ecuación recta secante. Y apelo a si se acuerdan ustedes cuando hicieron el curso ingreso, porque yo sé que lo dan ahí, lo que pasa es que como no estudian, todavía siguen de joda, ¿me entendés? No se acuerdan cuál era la fórmula que le permite calcular la recta que pasa por 2 puntos. A ver. Pará un poquito. Vamos a ponerla acá. Ahí hay un loco que fue a la escuela. I menos I1. ¿Y cuál es la M? No, ya empezamos. F prima de X. No, peor todavía. A ver, otro loco. Que pasa por 2 puntos, loco. No la que pasa por 1. La que pasa por 2 puntos. Bueno. A ver. Ahí vamos. Acá tenemos una loca. Dale. ¿Qué viene ahora acá? Sobre No, pero no. Es I2 menos I1 sobre X2 menos X1 que multiplica a X menos X1.
Y ahora van a decir todo, ¿me entendés o no? Porque, la mayoría no tenía ni idea que existía eso, ¿entendés? Bueno, esa es la recta que pasa por dos puntos. Los locos que son recursantes y ya tienen álgebra aprobado, les tengo que revisar la nota de álgebra. Porque eso se da en geometría analítica, ¿me entendés o no? Entonces, el loco se tendría que acordar. Ese me tenía que haber dicho masa, esto se hace así. Cuando yo tengo la coordenada 2 puntos, uso esa fórmula. Bueno, vamos a suponer que mi punto P1 es el punto A. El punto P1 es A. No le voy a poner punto P1 porque seguramente se van a equivocar. Vamos a suponer que A, que es el punto 1, tiene coordenadas A y F de A. Y B tiene coordenadas B y F de B. Bueno, este es el punto 1 y este es el punto 2. A ver cómo reemplaza la clase. Y menos... No, FA y menos. Bueno, bien. Después... F de B menos F de A sobre B menos A, que multiplica X menos A. muy bien, perfecto, son unos genios. Ahora voy a despejar Y porque yo necesito, porque este Y que está acá es nada más y nada menos que S de X. Entonces despejo S de X y esto me quedaría así: F de A, que está restando, lo escribo sumando, más F de B menos F de A, todo sobre B menos A, que multiplica a X menos A. ¿Me sigue la clase de ahí o no? Bien, si yo ahora tuviera que armar la función auxiliar, el loco, ¿cómo la arma? Traigo uno. Tenemos la ecuación de la recta. A ver. F de X menos. Pará. F de X menos, dale. Y la secante no. Y dígame, ¿sí? F de A. Usted está explicando, entonces necesito que me explique. Menos. Más. ¿Más? Menos, ¿Por qué menos? Porque afecta toda la... Muy bien, loco, bien. Entre todos podemos sacar una buena nota. Ahí está. Ahí quedó la función auxiliar. Se la presento a la función auxiliar. Vamos a recuadrarla también, porque la vamos a empezar a usar a menudo, a la función auxiliar. Ahí la escribimos, función, otra vez, auxiliar. Es la misma que la anterior, pero ahora ya con todos los datos nuestros. Bueno, ¿qué va a suceder con la función auxiliar? La función auxiliar cumple con el teorema de Rolle. Entonces, escríbanse hasta acá y Massa le cuenta lo que sigue. Porque yo lo hago pensar, porque así tienen que estudiar en su casa. Traten de evitar la memoria, ¿me entienden o no? La memoria sirve para otras cosas, para guardar número de teléfono en la cabeza, para guardar algún tipo de fórmula. Pero los teoremas y las demostraciones no las estudien de memoria, porque un paso que no se lo acordaron, ya fue. ¿Listo, loco? Escriban entonces. La última expresión es la función auxiliar. La última expresión es la función auxiliar que cumple con el teorema de Rolle por las siguientes tres razones. La última expresión es la función auxiliar que cumple con el teorema de Rolle por las siguientes tres condiciones. 1.
Uno. H de X es continua en el intervalo cerrado AB. H de X es continua en el intervalo cerrado AB por ser la diferencia de dos funciones continuas en el mismo intervalo. Por ser la diferencia o resta de lo mismo de funciones continuas en el mismo intervalo. ¿Vamos? 2. H de X es derivable en el intervalo abierto AB. H de X es derivable en el intervalo abierto AB por ser la diferencia de dos funciones derivables en el mismo intervalo. Por ser la diferencia de funciones derivables en el mismo intervalo. Tres. ¿Qué condición otra tenía que cumplir con rol? Muy bien. Que la función tome, no escriban eso, que la función tome valores iguales en los extremos del intervalo. Entonces, nosotros vamos a aseverar que eso es cierto, pero lo vamos a demostrar. Entonces, la tercera condición dice que H de X toma valores iguales en los extremos del intervalo. Y una cosa que Massa le diga y otra cosa es que Massa le demuestre que eso es cierto. Entonces, nosotros vamos a demostrar de que la función H de X toma valores iguales en los extremos del intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Que H de A tiene que ser igual a H de B. Por lo tanto, primero voy a reemplazar la X por A. Si el loco reemplaza la X por A, métanle plomo acá, me quedaría así. H de A es igual a F de A menos F de A menos F de B menos F de A sobre B menos A, que multiplica a A menos A. Este es el más fácil de demostrar porque el loco se da cuenta enseguida. Miren, esto se cancela porque F de A menos F de A es 0. Esto que está acá es 0. Y como 0 multiplica a esto, cualquier número multiplicado por 0 que me da, o sea que todo esto le da 0. Por lo tanto, ¿qué llegamos a la conclusión? Que H de A vale 0. Muy bien. ¿Cuánto tendría que valer H de B? Probemos entonces. Para hacer eso, vamos a hacer X igual a B. Y esto es un poquito más complicado de verlo, pero se lo puede ver igual. H de B va a ser igual a F de B menos F de A menos F de B menos F de B menos F de A sobre B menos A, que multiplica a B menos A. Presten atención porque ustedes tienen que verlo esto, ¿me entienden o no? Entonces, mirá, B menos A se simplifica con B menos A, o sea, se hace 1. Este menos, que ustedes lo escriben en cualquier lado, tendría que estar escrito a la altura de la raya fracción, eso ya se lo dije siempre. Pero este menos me cambia el signo de estas dos cosas, o sea, me va a quedar menos F de B y menos por menos más F de A. Entonces, F de B se va a cancelar con menos F de B y menos F de A se va a cancelar con más F de A. Si el loco necesita hacer otro paso más para darse cuenta, sería lo ideal. Si lo ve, también sería lo perfecto. ¿Y esto qué me queda otra vez?
se me canceló todo y me quedó 0. Quiere decir que el loco ahí está demostrando que cumple con el teorema de Rolle. Las dos primeras salen porque son propiedades de las funciones continuas. Si yo tengo dos funciones continuas, las sumo, el resultado me da otra función continua, la resto, la multiplico por un escalar, siempre me sigue dando funciones continuas. No así el cociente. El cociente ya hay que tener cuidado porque justamente si hay algún valor que se hace 0, el denominador ya deja de ser continuo. Pero con las operaciones tradicionales, suma, producto y producto por una constante, no hay problema. Y justamente eso es lo que hacemos acá. Acá tenemos la resta, que es lo mismo que una suma, o sea que no hay ningún tipo de problema. Entonces cumple con el teorema de Rolle. ¿Y qué decía Rolle? Que la primera derivada de la función en el punto tiene que ser igual a 0. Iba a existir un valor c interior al intervalo, de manera tal de que la primera derivada sea 0. Entonces, acá vamos a poner que h de x cumple con Rolle. Y si cumple con Rolle, como dijo la compañera, entonces existe un C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que h' de C es igual a 0. Eso es lo que dice Rolle. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos C. A ver, un monstruo. Que me derive h de x. Acá está h de x, loco, está recuadrado. Entonces masa pone h' de x. ¿A qué es igual? A f' de x. Muy bien, a f' de x. Menos el cociente. ¿Qué pasa con esto? Es una constante. Entonces La derivada es 0. Esto se hace 0. La derivada de x, 1. Por ese número me queda ese número. O sea que me quedaría menos f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Están de acuerdo? El compañero tenía razón, quedaba así. ¿Sí o no? ¿Está bien eso? ¿Cuánto es la derivada de 2x? 2, y bueno, porque la derivada de x es 1, te quedó el 2. ¿Me entendés? Entonces acá también la derivada de x vale 1, me queda esto que está multiplicando. ¿Estamos? Bueno, si yo reemplazo la x por c, ¿cuánto me debería dar todo eso? Si yo hago h' de c, ¿cuánto me da? 0, está escrito acá. O sea, Massa siempre pregunta cosas que están escritas, lo único que tiene que hacer loco es mirar nada más. Entonces, yo digo f' de c menos f de b menos f de a sobre b menos a es igual a 0. Y fíjese que quedó demostrado porque esto que está restando lo escribo en el otro miembro haciendo la operación contraria. ¿Y qué demostramos? La hipótesis, loco, mirá. Joseph Lagrange, un monstruo total. No solamente por esto, sino por muchas otras cosas que deriva la matemática. Hay un método para hallar máximos y mínimos de funciones de dos variables que se llaman mediante los multiplicadores de Lagrange. Ya lo van a ver ustedes y ahí aparece otra vez este monstruo con ese tipo de situaciones. Y después, que esto sí es totalmente asombroso, Lagrange creó un polinomio, mejor dicho, creó una fórmula para unir una cierta cantidad de puntos mediante un polinomio. O sea, vos le das los puntos, aplicás la fórmula de Lagrange y te aparece un polinomio que pasa por todo eso. Una cosa espectacular. De hecho, yo lo presenté en un congreso de matemática para arquitectura, para arquitectos, en realidad era para la facultad de arquitectura. Y la idea era, bueno, en realidad inventé yo el problema. Según el problema decía que era un rockero excéntrico que quería tener la pileta de natación en forma de guitarra.
Entonces, Massa empezó el problema. Ustedes métanse en la cabeza del arquitecto y el loco quería algo como eso. Entonces, ¿cómo hacían ustedes para encontrar la función esta que estaba acá? Entonces, ¿qué hizo Massa? Un sistema de eje. Y empezó a darle valores porque él conocía o sea, decir, che, loco, ¿cómo querer la pileta? Y no sé, que tenga 30 metros de largo, 20. Entonces vos conocías las medidas. Lo que no conocía era la función para poder después dibujarla en el plano o calcular un montón de cosas, es decir, calcular el volumen que tiene todo esto. Entonces vos vas tomando puntos. XY, 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 XY. Y con el polinomio Lagrange te consigue este polinomio que está acá. Y entonces vos con ese polinomio ya podés hacer un montón de cosas, podés calcular área, podés calcular volúmenes, podés calcular lo que sea, superficie. ¿Eso es integral o no? ¿Eh? ¿Eso es integral? Claro. Pero vos necesitabas la función y era el polinomio de Lagrange. Entonces yo usaba un montón de cosas. Usaba Lagrange y usaba después integrales, como dice el compañero, que te permiten calcular el área y otras cosas más. ¿Estamos? O sea que la matemática es, el que la sabe usar, es asombrosa. Bueno, ¿vieron que es fácil demostrar el teorema de Lagrange? Y este es un teorema que es clave y sale como 25 mangos en los exámenes. O sea que es cuarto examen está metido ahí en esos 25 puntos. Bueno, y ahora vamos con otro que se llama teorema de Cauchy. Vamos de oro en otro. Gracias. Bien, teorema de Cauchy. También usa Rolle para su demostración. Entonces, por eso la importancia de Rolle y por eso Rolle es de los teoremas menos pedidos. Porque si vos le pedís Lagrange, en algún momento el loco te tiene que contar qué decía Rolle, ¿no? Entonces, te está tomando dos teoremas en uno. Entonces, si vos querés saber si el tipo sabe Rolle, tomale uno de estos dos teoremas y ya tácitamente sabes qué decía Rolle. Pero a la hora de estudiar, yo le aconsejo, estudien Rolle primero y después se ponen a estudiar después. Bueno, ¿qué diferencia tiene esto con los otros teoremas? Acá participan dos funciones. Entonces, sean f de x y g de x, sean f de x y g de x, dos funciones continuas en el intervalo cerrado AB. Sean f de x y g de x, dos funciones continuas en el intervalo cerrado AB. Antes de continuar, me olvidé acá, hay dos consecuencias que salen del teorema de Lagrange. Entonces después se las voy a tener que dictar para que ustedes las puedan adosar ahí. Porque, porque justamente el morocho le pide el teorema de Lagrange y las dos consecuencias. ¿Entendés? O sea que si no ponen las consecuencias va a quedar incompleto. Y si no se las doy, te van a creer que no van las consecuencias. Entonces, ¿quién va a ligar? Massa. No, entonces, háganme acordar que termino este teorema y le digo las dos consecuencias. Entonces, ¿cómo dije? Sea f de x y g de x, dos funciones continuas en intervalo cerrado a b. Y derivables
en el intervalo abierto AB y derivables en el intervalo abierto AB. Coma. Va a existir entonces un punto C interior al intervalo. Va a existir entonces un punto C interior al intervalo que verifica la siguiente expresión. Y escribimos esto. F de B menos F de A sobre G de B menos G de A es igual a F' de C sobre G' de C. O sea que verifica la siguiente expresión y copian lo que está escrito en la pizarra. Hay que hacer una aclaración importante para que el teorema se verifique. Entonces, ahí nomás al toque o al costado, aclaración. La función del denominador g de x, la función del denominador g de x no puede tomar valores iguales en los extremos del intervalo. No puede tomar, y ese no, subrayenlo, no puede tomar valores iguales en los extremos del intervalo. Es decir, no existirá ningún punto interior, es decir, no existirá ningún punto interior que anule la primer derivada. No existirá ningún punto interior que anule la primer derivada. Y fíjense que eso es muy importante aclararlo, porque primero, g de b menos g de a está en el denominador. Si fuesen iguales, ¿qué sucede acá? Me queda cero. Estamos en el horno, no verifica el teorema. Y si son iguales, vamos a suponer que el loco dice, ah, son iguales. También va a existir un valor interior intervalo donde la primera derivada sea cero. O sea que puede llegar a suceder de que esta primera derivada sea cero y tampoco verificaría la situación. ¿Entienden o no? Entonces, por eso hay que aclarar de que el teorema se va a cumplir siempre y cuando ocurre eso, que la función del denominador, que en este caso es g de x, no tome valores en los extremos del intervalo. ¿Estamos? Bien. Entonces, continuamos con la demostración y vamos a escribir lo siguiente. A los efectos de la demostración, creamos una función auxiliar h de x. A los efectos de la demostración, creamos una función h de x que resulta de una combinación lineal. Creamos una función auxiliar h de x que resulta de una combinación lineal entre las funciones f de x y g de x. Que resulta de una combinación lineal entre las funciones f de x y g de x. De la siguiente manera. Y vamos a escribir nuestra función h de x de esta manera. H de x será igual a f de x más k por g de x. Eso para nosotros es nuestra función auxiliar. Entonces la recuadramos y
la rotulamos. Muy bien. Y ahora viene otro problema. ¿Más K dice, profe, después? ¿Cómo? Más K. Sí, más K por G de X. Esa es mi G, que es la Time New Roman. ¿Vieron ustedes? Fíjense, escriban la G, grande, exagerada, y va a ver, porque ustedes me critican todo. Para eso ustedes escriben con los dientes, ¿me entendés? O sea, la Time New Roman hace así, ¿ves? Fíjense que es así. Massa no puede escribir tan rápido que quede así lindo como tal, ¿me entendés o no? Entonces, tienen que tenerme paciencia. Pero ustedes son impacientes, ¿me entendés o no? Pero para eso cuando yo corrijo, ¿saben cómo los puteo? Porque no entiendo lo que quieren poner ahí, ¿me entendés o no? Empiezan a escribir, me parece que se fuman antes de venir, y entonces no entiendo lo que quieren poner, porque no entiendo la letra, ¿me entendés o no? Entonces, yo como tengo un amor por mis estudiantes, por ahí, bueno, digo, sí, este loco estaba nervioso, escribí con los dientes, ¿me entendés? Bueno, entonces, qué sé yo, se operó la mano, no sé. Sí, no, se operó y le dejaron para el lado del tomate, la mano, ¿me entendés? Lo veo así todo torcido, qué sé yo, no sé cómo hacen para escribir tan mal. ¿Me entendés? Yo ni a propósito podría escribir tan mal. Bueno. Escriban ahí debajo de eso. Buscaremos un valor de K, mejor dicho vamos a poner así, buscaremos un valor de la constante K para que la función auxiliar, buscaremos un valor de la constante K para que la función auxiliar h de x, para que la función auxiliar h de x tome valores iguales en los extremos del intervalo. Buscaremos un valor de la constante K para que la función auxiliar h de x tome valores iguales en los extremos del intervalo. Es decir que nosotros queremos que h de a sea igual a h de b. Para eso vamos a reemplazar primero la x por a. Entonces el loco reemplaza la x por a, dice que h de a es igual a f de a más k que multiplica a g de a. Y después voy a reemplazar la x por b. Cuando reemplaza la x por b, le queda que h de b es igual a f de b más k por g de b. Fenómeno. Entonces, como h de a es igual a h de b, a mí me queda esto. F de a más k por g de a dice que esto es igual a f de b más k por g de b. Muy bien. Entonces, vamos a agrupar la k en un miembro y lo que no tiene k en el otro miembro. Entonces me queda k por g de a menos k por g de b es igual a f de b menos f de a. Como en el primer miembro hay un valor que es factor común, que es común a los dos, que es k, sacamos factor común k y me queda, abro corchete, me quedó g de a menos g de b, todo eso cerramos el corchete, f de b menos f de a. Como estoy buscando k, lo despejo y me queda f de b menos f de a sobre g de a, menos g de b. Como en el numerador yo tengo f de b menos f de a y en el denominador tengo al revés, se puede corregir lo que está en el denominador haciendo qué artificio. O sea, si yo quiero invertir sustrayendo por menos 1. Muy bien, sacamos factor común menos 1. Entonces ponemos un menos delante de la fracción y arriba no, en el numerador copiamos cómo está y en el denominador
invertimos, como dijo el compañero, y ahí quedó nuestro K, que me permite de que H toma valores iguales en los extremos del intervalo. Y ahora voy a reemplazar ese K. Entonces el loco escribe acá, reemplazo K en H de X. O sea que el loco reemplaza K en la función auxiliar. ¿Y cómo le queda? Lo vamos a escribir con el mismo color. Entonces me va a quedar que H de X resultó ser como. Voy a poner F de X más K, pero K vale esto. Entonces me queda F de B menos F de A sobre G de B menos G de A, que multiplica a G de X. Ahí tenemos otra vez nuestra función auxiliar, pero ya con el K que me permite que tome valores iguales. Y entonces ahora sacamos una conclusión importante. H de X verifica el teorema de Rolle, y escribimos acá, H de X verifica con, bueno, y avísenme cuando están ahí porque hay que escribir la característica de Rolle. Entonces, me avisan. ¿Listo, loco? Porque usted acá tiene F de B menos F de A. Y en el denominador tiene G de A menos G de B. Entonces yo necesito, para que me quede igual, yo invierto esto. Pero puedo invertir porque se me ocurre a mí. Se hace un artificio, se saca factor común negativo y entonces invierto sustrayendo con mi 9. ¿Está claro? Bueno. ¿Seguimos? Una pregunta. ¿Me reemplaza el último que tiene un cursito de derivada? No, ese es el cosito de la Tiny Roman de la G, ¿no? En realidad está inclinado. Es así, ¿me entendés o no? Acá está así, ¿me entendés o no? Pues viene así y hace un ruido. Esa es la G. Los profesores de matemáticas le harán estas que yo ya Massa no se acuerda más cómo se hace esa G. Ya la perdí, ya en la primaria ya la dejé de usar. Entonces ya no la puedo usar más, porque ya no la puedo usar más. Porque no me sale, tengo que pensar para que me quede esa G. Pero yo me acuerdo, porque a nosotros nos hacían escribir solamente con cursivo, ¿me entendés o no? Te cortaban los dedos si vos escribías con imprenta. Y hoy aparecieron esos monstruos de la educación que se llaman profesores en la ciencia de la educación. Eso destrozaron la educación, ¿no? Eso habría que agarrar, meterlo todo en un barco, ¿me entendés? Todo, decir, che, loquito, te va a un crucero, ¿me entendés? Y van todos contentos. ¿A dónde vamos al crucero? No sé a dónde, pero cuando explote el crucero, ¿entendés? Esos tipos hicieron desastres. Por ejemplo, hoy le dicen que el pibe tiene que escribir como quiera, ¿entendés? Con acento, sin acento, con H, sin H. Porque vos lo que tenés que dejar es que el loco sea libre, ¿entendés? Él después se va a dar cuenta que está mal eso. Yo todavía no me descubrí que un tipo se dé cuenta que está mal, porque cuando me escriben los mensajes de texto a mí, para él es lo mismo. Hay de dolor es lo mismo que hay de haber
y es lo mismo que hay de que tiene que, no sé, ¿me entendés o no? Entonces, ese pibe no se enteró nunca, ¿me entendés o no? ¿Por qué? Porque nunca le cortaron los dedos, ¿me entendés o no? Esto era fácil, mirá. Mi maestra, que tenía su enfermedad, era bastante. Yo, aparte, siempre viste que los pibes se enamoran de la maestra. Mi maestra, no sé si habrá hecho un casting para 3 fantasmas, la habrán dejado por fiera, ¿me entendés? Afuera, porque era muy... Entonces, ya era tan grande que no veía, entonces se pintaba en cualquier lado los labios, ¿me entendés? Entonces aparecía todo acá, usaba un aro así, que si te pegaba un arazo te mataba, ¿me entendés? Entonces, pero enseñaba como lo mejor, ¿entendés? Se colgaba el silbato acá, salía al recreo, era refere de fútbol, jugábamos nosotros la pelota de fútbol, ¿verdad? ¿Verdad? Un personaje espectacular. Tocaba la guitarra, o sea que íbamos a música y la loca ahí también, le metía plomo. O sea que una genia total. Y teníamos una sola maestra. O sea, vos no necesitabas, viste que vos tenías la de matemáticas, después viene la de lengua, después viene la historia, después viene, no sé, 72 maestras, nadie sabe nada, los pibes cada vez más burros. Entonces no entiendo más nada, ¿me entendés o no? Antes tenía una sola tipa que sabía todo. Hasta cocinaba, ¿me entendés o no? O sea, te enseñaba a hacer buñuelos, qué sé yo. Hacíamos de todo en labores, me acuerdo que hacíamos cualquier barbaridad. Bueno, y de lo que yo te decía era fácil. La loca tenía una regla, más o menos unos 45 centímetros de tamaño. Exacto. En la cual ella empezaba a hacer dictado, ¿entendés? No sé que la vista que tenía supersónica mejor que la de Superman. Entonces él decía, qué sé yo, hoy, vos escribías. Mañana, y vos escribías. Y entonces te pasaba por este banquito y decía, clap, clap, clap. Hay un error ahí. Si ella volvía a pasar otra vez por ese... El reglazo no iba al cuadernito, ¿me entendés? El reglazo iba acá a la cabeza, ¿me entendés? Y bueno, iba a tu casa, le decía, che, mamá, mi maestra me pegó un reglazo. Porque ahí ligaba 10 reglazos más, ¿me entendés? Musarela, los chichones así, ¿me entendés? Entonces, todo eso cambió. Vos hoy le pegás a un pibe, ¿me entendés? Eres salvaje. Yo era salvaje, yo me acuerdo, yo, mi compañero, nunca en la vida llevé el bolsillo cosido, ¿me entendés? Porque de ahí nos agarrábamos para jugar, ¿me entendés? Porque el tipo se te escapaba, vení para acá, te quedaba con el bolsillito así, y lo pegábamos con plasticola, ¿me entendés? Pero para que mi vieja no me caiga trompada. Y acá atrás había una cinta que se llamaba martingala. La martingala era para que te quede ajustado el guardapolvo, ¿me entendés? Y ese era ideal para agarrarlo loco, ¿me entendés? Se te piantaba y vos, así. Y a veces te quedaba con la martingala en las manos, y el loco con los 3 botones nomás, porque teníamos 5 botones, le tiraste a la mierda todos los cosas. Y bueno, y había que pegar los botones. Pegar los botones es coser los botones, pero es la jerga del modista decía, vamos a pegar los botones. Entonces, vos sabías cómo pegar los botones. Porque tenía que ir a tu casa entero, ¿me entendés? Yo iba agarrado con el bolsillo así, ¿viste? Y entraba así. Porque yo tenía que ver los 3 chiflados, no llegaba a ver los 3 chiflados, me moría, ¿me entendés? Y me veía con la porquería de cosas, encima siempre sucio, todo roto, ¿me entendés? O sea, mi vieja impecable, ponía el guardapolvo en el sol, le tiraba sal para que quede blanco, ¿me entendés? Porque justamente las porquerías azules que traen ¿cómo es? Los jabones polvo, eso es sal, que es lo que blanquea la ropa, por eso la ropa te la liquida, ¿me entendés o no? Entonces este es el skip supersónico, ¿me entendés o no? Ropa negra, ropa blanca, mentira, todo sal nomás, entonces eso te blanquea, tiene químicos, a la puta madre que la ropa a las 3 lavadas no tenés más tela, ¿me entendés? Una cosita así. Bueno. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, sí, no puedo seguir con mi stand-up así. Bueno, seguimos, ¿no? Con el problema de rol. Porque si no tengo más 1000 historias yo para contar a mi maestra. Pero mi maestra, lo que yo te decía, era que hoy vos tocás a un pibe. Por eso yo no le puedo decir nada a ustedes, porque en algún momento voy a ir preso, ¿me entendés? No importa. Si me chocotorta, porque me gusta eso y los chocolates, ¿me entendés? Pero lo demás, no sé, y una radio para escuchar el partido de Colombia. Pero lo demás no me interesa, ¿me entendés? Me voy preso, tranquilo. Pero algún día voy a ir preso por las cosas que le digo a los pibes. Porque hoy vos tocás a un pibe, ¿me entendés? En mi época, vos ligabas el triple que te pegó tu maestra. Hoy no. Va a Canal 9, Canal 13, el abogado, el padre, la madre, la directora presa, ¿me entendés? Tú un quilombo, el tema de gente de la escuela. ¿Qué pasó? La maestra le pegó el pibe. No, pero si son de terror, son boludo, los pibes, ¿me entendés? Algún día tenés que pegarle un viandazo. ¿Entendés? Lógico. Yo era salvaje. No había vidrio sano, ¿me entendés? La tipa que no nos devolvía la pelota,
nunca pudo tener su gato vivo. Tranqui. Nosotros jugábamos en un baldío. Ahí jugábamos, teníamos casa de helado y casa en el fondo. Vos pegabas un balinazo al otro lado, ¿me entendés? Y del otro lado viene la vieja que vos escuchabas. ¡Otra vez la pelota! Así era la aguja que se había comprado la vieja. Claro, boludo, vos escuchabas el puff. Y cuando vos escuchaste el puff, dices, otra vez hasta conseguí un tipo, un gordito más, que le compren la pelota. ¿Me entendés? Otra vez. Entonces, no había forma, porque el dueño de la pelota tiene que jugar seguro. ¿Entendés? Y llegué con la 10, mejor. ¿Entendés? Así sea de madera, ¿me entendés? Así tenga los pies atados, juegue como metegol. Pero ese tenía que jugar porque era el dueño de la pelota. Entonces, ¿te imaginás? Otra vez tenemos que esperar que llegue el niño al niño, en Navidad, porque te regalaron una pelota, así eran carísima la pelota. Y la vieja esta nos rompía, pero por supuesto, no había un puto gato vivo, porque estábamos todos los gatos, ¿entendés? Lo veíamos el gato, chao. Entonces era pelota con gato. Cambio, pelota, poníamos el cartel. 2 pelotas, un gato, ¿me entendés? Y entonces vos decís que no nos merecíamos una paliza. Pero sí, boludo, ¿me entendés? Mi vieja me decía, la vieja caía a mi casa, yo viejo me mataba el gato. Mi vieja le decía nada, que seguía adentro, cobraba, no tenía idea cómo cobraba. Bueno, sigamos. Sí, pero esperá que termine el coso del teorema Cauchy, boludo. Todavía no terminé, estoy hablando de mi maestra, boludo. Que seguramente habrá sido amiga de Rolly y de Lagan, todo eso, boludo. En esa época era, boludo. Ahora he hecho la primaria con ellos. Bueno, h de x verifica el teorema de Rolle por las siguientes condiciones. 1. H de x es continua en el intervalo cerrado AB por ser una combinación lineal de funciones continuas. H de x es continua en el intervalo cerrado AB por ser una combinación lineal de funciones continuas en el mismo intervalo. 2. H de x es derivable en el intervalo abierto AB. H de x es derivable en el intervalo abierto AB por ser una combinación lineal de funciones derivables en el mismo intervalo. Y 3, ya quedó demostrado, h de x toma valores iguales en los extremos del intervalo. 3, h de x toma valores iguales en los extremos del intervalo. Si quieren poner, agregar h de a es igual a h de b. ¿Quedó? Bueno. ¿Qué pasa entonces si h de x cumple con el teorema de Rolle? Va a existir un valor c interior al intervalo, ¿sí? Sí, h de x es derivable en el intervalo abierto AB por ser una combinación lineal de funciones derivables en el mismo intervalo. Bien, entonces acá ponemos, existe un C que pertenece al intervalo abierto AB tal que h' de C sea igual a 0. Muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Derivar C. Derivamos h. Derivamos h. Acá está h de x. ¿Cómo quedaría derivado? Quedaría h' de x
es igual a f' de x menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a por g' de x. Porque todo esto es una constante k. Si ustedes se acuerdan, era la constante k. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer x igual a c. Si yo hago x igual a c, h' de c, está escrito en la pizarra, vale 0. Entonces, f' de c menos f de b menos f de a sobre g de b menos g de a por g' de c, todo eso es 0. Y todo lo que viene después es pasaje de términos. Esto que resta lo escribo sumando y me queda así: f' de c es igual a f de b menos f de a sobre g de b menos g de a por g' de c. Entonces, este g' de c que aquí multiplica, lo escribo dividiendo y ahí ya estamos en presencia del teorema de Cauchy. Bueno, el pizarrón nos permite que se escriba bien. Se resbala la tiza ahí. Pero pregunten cualquier cosa. Bueno, esto tendría que venir ahí al toque del teorema de Lagrange, o sea que si le quedó un espacio al costado, son muy cortitas las consecuencias, o sea que podría llegar a entrar ahí. Y si no, le ponen como título consecuencia del teorema de Lagrange, pero eso va a continuación del teorema de Lagrange. Es decir, que aquel que organiza sus apuntes me sabrá entender. Así que ustedes lo pueden ubicar donde ustedes lo quieran, donde ustedes quieran. Cuando estén listos, me avisan. Siempre viene encadenado con el teorema, o sea, el teorema de Lagrange y sus consecuencias. O sea que sí o sí se la van a pedir las consecuencias. Entonces escriban ahí. Primera consecuencia. Si una función tiene derivada nula en todos los puntos de un intervalo, si una función tiene derivada nula en todos los puntos de un intervalo, dicha función es una constante en dicho intervalo.
Dicha función es una constante en dicho intervalo. Entonces, partimos del teorema de Lagrange que decía que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Como f' de c es 0, porque dice que es derivada nula en todos los puntos, entonces c es 1 en todos los puntos, esto me va a quedar que f de b menos f de a sobre b menos a es igual a 0. Para que un cociente sea 0, ¿quién debe ser 0? Muy bien, entonces me quedaría que f de b menos f de a resultó ser 0. Y ahí llegamos a la conclusión de que f de b es igual a f de a para todos los puntos que pertenecen, para todo x que pertenecen al intervalo abierto a b. Por lo tanto, f de x es una constante k. La segunda consecuencia es mucho más importante que la primera. Juancito. Buenas tardes. Juan Carlos. Sí, por favor. Dale, estoy terminando. ¿Listo? Antes de hacer la segunda consecuencia, voy a apelar a su capacidad de derivar. ¿Cuánto vale la derivada de todas esas funciones? ¿Y qué notan de diferente? La constante. Muy bien, y eso fue lo que dijo Lagrange. Porque si la integral es el proceso inverso a la derivación, entonces si yo voy de acá para allá, porque se llama primitiva, ¿cuál de estas respuestas van a poner ustedes? X cuadrado más c, que c sería una constante. Muy bien, el loco este ya tiene algún cursito hecho. Entonces, ustedes van a ver que cuando demos integrales, va a aparecer siempre esto que está acá. ¿Por qué? Porque esto se llama integral indefinida. Y la integral indefinida tiene infinitas soluciones. Acá tienen algunas de esas infinitas soluciones. ¿Qué tienen todas en común? La misma derivada. Todas tienen la misma derivada. Entonces, ¿qué dijo Lagrange en la segunda consecuencia? Dijo lo siguiente. Si dos funciones, f de x y g de x, si f de x y g de x tienen la misma derivada en un intervalo abierto a b, dos funciones, f de x y g de x, tienen la misma derivada en un intervalo a b, dichas funciones difieren en una constante. Dichas funciones difieren en una constante. ¿Qué quiere decir difieren? La diferencia entre... La resta entre las dos. Muy bien. Si ustedes restan estas dos funciones, le queda como resultado una constante. ¿Quedó claro? Entonces, eso es lo que dijo Lagrange. Entonces, si f' de x es igual a g' de x para todo x que pertenece al intervalo abierto a b, entonces f de x menos g de x
es igual a una constante. ¿Cómo hacemos nosotros para demostrar eso? Muy fácil. Vamos a suponer que el loco tiene una función auxiliar h de x que es igual a la recta de f de x menos g de x. Entonces yo derivo h' de x y me queda g' de x. Me queda f' de x menos g' de x. Pero como son iguales, eso me da 0 para todo x que pertenece al intervalo abierto AB. Y por la primera consecuencia, llegamos a la conclusión de que h' de x es igual a la constante k. Entonces, me quedaría que, volviendo acá, que f de x menos g de x es igual a k. Y ahí quedó demostrado que si dos funciones tienen la misma derivada,